Dios te bendiga de una manera especial y el Señor pues sea con ustedes, mis amados hermanos. Vamos a continuar pues con nuestra clase de hermenéutica. Le doy las gracias por entender los cambios que hemos tenido pues que hacer y pues gracias por ser tan comprensivos, hermanos. De verdad que sí, muchas gracias. Vamos a estar pues compartiendo con ustedes esta enseñanza de lo que es la hermenéutica. Y decíamos hace un tiempo, pues, en el sentido del valor de la hermenéutica, lo que es la hermenéutica, decíamos que es la ciencia de la interpretación del texto bíblico. Cuando hablamos de hermenéutica bíblica, del verbo hermeneu, estamos haciendo un recuento para los que no han podido ver los videos anteriores, que significa interpretar. Viene de Hermes, la mitología griega, y usted puede verlo en Hechos capítulo 14, versículo 11 al 15. Cuando hablamos también hay otra parte que es la exégesis. ¿Cuál es la exégesis? Es cuál es el significado real o el significado original del texto en cuestión, del texto que estamos leyendo. Y decíamos hace un tiempo que muchas veces vamos al texto, vamos a un versículo bíblico, solamente tomamos una parte. Es más, hay gente que lo divide en la parte A y la parte B. Cuando un texto es el todo prácticamente, hay un texto y hay un contexto. Entonces la hermenéutica nos hace entender, nos va a dar luz en cuanto a cuál es ese significado del texto en el día de hoy, en nuestro tiempo. Hay la interpretación, tiene fases, ¿verdad? Escudriñamos las escrituras. ¿Para qué? Bueno, primero para observar. Una de las cosas que mucha gente piensa es que los cristianos no somos un ente crítico. Los cristianos tenemos que ser críticos, hermanos. No podemos nosotros que todo lo que nos dicen, todo lo que nos enseñan, todo lo que escuchamos, todo lo que nos predican, todo lo que nos predicen, no podemos tomarlo como sí y solo sí o como una verdad absoluta. Pienso que los cristianos debemos ser críticos, debemos buscar más. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras. No solamente es leerla, no solamente es escucharla, hay que escudriñarla. ¿Para qué? Bueno, en esto tenemos que observar. La palabra de Dios debe ser observada. ¿Para qué? Para conocer lo que dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios a través de las escrituras? Número dos, otra de las fases es la interpretación. Primero la observación y luego la interpretación. Mucha gente va primero a la interpretación, va a la Biblia para interpretarla, no la observa primero. Cuando yo la observo, yo voy a ir al texto, voy a ir a los conceptos, voy a ir a cada palabra, voy a escudriñar, voy a escarbar en el texto. Entonces, luego va la interpretación, que es que la palabra de Dios es para entender lo que dice. O sea, ¿qué significa este texto? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa este versículo o este verso? Y tercero, aplicar. Número uno, observar. Número dos, interpretar. Número tres, aplicar. La palabra de Dios es para vivir lo que ella dice. Primero, conozco lo que ella dice. Segundo, entiendo lo que ella dice. Y tercero, puedo vivir. ¿Recuerdan aquel hombre que iba en un carruaje y que Dios permite que el eunuco y Felipe se le acerca? Y una de las preguntas de este hombre es, ¿entiendes lo que lees? Él estaba observando las escrituras, pero él no podía interpretar las escrituras, no podía entenderla, cuál era su significado. Y entonces para poder aplicarlo, debo entenderlo. Él no podía aplicar la palabra porque no la entendía. Entonces le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Si no entiendes lo que lees, entonces no podrás vivirla, no podrás saber qué debes hacer o cómo hacerlo. Y hay un propósito fundamental de la hermenéutica, lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Es obedecer la palabra de Dios. No es solo conocer la palabra, no es solo saber la palabra, no es solo saber un texto, no es solamente que yo pueda recitar o repetir un texto. Yo debo tener conocimiento de las escrituras. Leer la Biblia es bueno,
estudiarla es mejor, pero vivirla nos lleva a la excelencia. Entonces la hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto bíblico. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto bíblico, ¿verdad? Es lo que ya hemos dicho. Entonces, ¿cuál es la importancia de la hermenéutica? En Hechos capítulo 6, versículo 4, según Pedro, ¿verdad? El siervo de Dios, debemos persistir y enfocarnos en qué. Debo persistir y debo enfocarme en qué, en la oración y en el ministerio de la palabra. Estas dos cosas van juntas. Debo orar, pero también debo ir al ministerio de la palabra. Esdras capítulo 17, versículo 10. Esdras era un sacerdote, ¿verdad? Y un escriba en el Antiguo Testamento. Es definido como un erudito de las escrituras. Y Esdras estableció 4 aspectos de la hermenéutica. Número 1, preparar el corazón. Yo debo preparar mi corazón ante las escrituras. Número 2, yo debo investigar en la palabra de Dios. Hay gente que solo está escuchando palabra de hombre, solo está escuchando lo que el hombre le dice que Dios dijo, pero no están yendo, no están entrando en la palabra, no están investigando en la palabra de Dios. Número 3, cumplir o aplicar la palabra del Señor en su propia vida, ¿verdad? Tiene que cumplir o aplicar la palabra del Señor en su propia vida. Y por último, enseñar en el pueblo de Dios los estatutos y decretos del Señor. Entonces, ¿para qué estudio la Biblia? Bueno, la estudio para preparar mi corazón, la estudio para investigar acerca de lo que Dios quiere que yo haga, la estudio para cumplir o para aplicar dicha palabra en mi vida. Y al final, cuando yo tenga todo esto, entonces tengo que ir y enseñarla en el pueblo, a enseñarle a la gente los estatutos de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 me dice, el apóstol Pablo, que él era el gran hermeneuta del Nuevo Testamento, él estableció los propósitos de la escritura inspirada para dar como resultado un creyente maduro. Él dice que pueda estar, para que un creyente maduro esté enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Lo que Pablo dice es que el conocimiento de la escritura, el saber la escritura, el preparar mi corazón para la escritura, el investigar, el escudriñar las escrituras, me va a preparar a mí para toda buena obra. ¿Por qué? Porque la palabra me va a enseñar, me va a redarguir, me va a corregir y me va a instruir en justicia. Cuando yo sea enseñado, redarguido, corregido e instruido en justicia, entonces a través de la misma palabra yo voy a poder enseñar, redarguir, corregir e instruir a otros en la justicia de Dios. Es lo que la palabra nos dice, el efecto Esdras en cuanto a lo que hablamos ya de la hermenéutica, el efecto Esdras, el patrón de todo predicador, el patrón de todo aquel que no solo lee la Biblia, sino que la escudriña, la aprende, la aplica y luego la va a enseñar. Porque si no es para conocerla, si no es para aprenderla, para vivirla y para enseñarla, entonces, ¿para qué la estudio? Porque Esdras había preparado su corazón primero para entonces inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos y decretos de Dios. Entonces debo prepararme para practicar y para enseñar la palabra de Dios. Entonces, parte de todo esto es que debo humillar el corazón. Lo que Esdras me enseña en el capítulo 7, versículo 10 es que yo debo humillar mi corazón. La humildad es la virtud básica que Jesús enseñó en Mateo 11, versículo 29. La humildad. Número 2, debo ser un investigador, debo investigar diligente y minuciosamente en la palabra de Dios. Hermanos, nos estamos dejando engañar, nos estamos dejando mal educar, mal enseñar, nos están enseñando doctrinas, dogmas, nos están enseñando textos mal intencionados, con enseñanzas arregladas,
nos están arreglando la palabra, nos la están componiendo conforme a la imagen del hombre, no conforme a la imagen que Dios ha dejado. Nos están preparando los textos para engañarnos, para manipularnos y para que hagamos no la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Entonces yo debo investigar con diligencia, minuciosamente en la palabra de Dios. Todo lo que yo oigo, todo lo que me dicen, todo lo que me enseñan, yo debo sedacearlo, yo debo llevarlo a la palabra de Dios. Y aparte de humillarme, de investigar, debo obedecer. La palabra de Dios debe ser obedecida. El fin de la interpretación y la predicación de la escritura es la obediencia. Si usted se va desde la antigüedad, Dios habló con Moisés y una de las cosas que le dijo fue: yo te voy a dar una tierra prometida, pero tienes que andar conforme a mis decretos y a mis estatutos, tienes que obedecer. Le habló a Josué: mira que te mando que después le dio órdenes para que te obedeciera. Le habla a Abraham sobre la obediencia, le habla a Isaac, le habla a Jacob, le habla a Elías, le habla a Eliseo. El Señor le habla también a David, le habla a Salomón. Todo el tiempo el mismo Jesucristo hablaba sobre la obediencia. Entonces, cuando yo conozco las escrituras, yo debo llevarla a la práctica, a la obediencia. Número 4, entonces, cuando yo ya me humillo ante la presencia de Dios, preparo mi corazón, cuando yo investigo diligentemente, cuando yo obedezco la palabra, entonces la voy a llevar a la enseñanza. Voy a enseñarla o a predicar con integridad, pero también con autoridad moral, la palabra de Dios. Debo tener autoridad y moral, ¿verdad? Debo ser íntegro para enseñar la palabra de Dios. Mucha gente dice: mira, tus hechos hablan tan alto que no me dejan escuchar tus palabras. No tiene nada que ver con que yo, a lo mejor hay gente que, y no critico esto, pero hay gente que habla más lengua que Pablo y todos los corintios juntos, pero su vida diaria, en su casa, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, no refleja, ¿verdad?, lo espirituales que son. Gente que predica muy bonito, gente que canta muy bonito, gente que hace muchas cosas lindas dentro de la iglesia, pero que su vida diaria, desde que se levantan, en todo lo que los rodea, ellos no manifiestan a Dios. Entonces, ¿de qué me sirve hablar lenguas humanas y angelicales si no muestro el amor de Dios? ¿De qué me sirve entregar mi cuerpo aún para ser quemado? ¿De qué me sirve entregar todos mis bienes a los pobres? ¿De qué me sirve hacer muchas cosas si realmente la práctica, la obediencia no está dentro de los preceptos y mandamientos de Dios y yo no enseño con el ejemplo? Yo debo enseñar con el ejemplo. Fue lo que nos enseñó Jesucristo. Jesús no enseñó solo palabras, Jesús enseñó con el ejemplo. El contenido siempre es y será las sagradas escrituras. Nada más, hermano. Nada más. Dice la palabra que contra estas palabras no hay ley, no hay manera. Si tú andas conforme a las obras del Espíritu, yo pregunto, ¿cuáles son las obras del Espíritu? Las obras del Espíritu encierran todo lo que la palabra de Dios dice. Es amor. El Señor nos manda a amarnos unos a otros. Es paz. Dios nos manda a estar en paz con todos en cuanto a en nuestras manos. Dios habla que es fe. Dios nos dice, el Señor dice que si creemos en Él, si confiamos en Él, si aceptamos en Él, eso es fe, hermano. Todo lo que es el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, debo entender esta parte, los conceptos teológicos relevantes en cuanto a lo que estudiamos en la hermenéutica, cómo interpretar correctamente las escrituras. Hay mucha gente que dice: yo no soy teólogo, a mí no me gusta la teología. Pues yo quiero decirte algo, a lo mejor no conoces el concepto de teología. A lo mejor porque todo cristiano de alguna manera tiene que ser teólogo. La teología es la ciencia de Dios, la ciencia de Dios. Viene del griego teos, que significa Dios,
y de la palabra logos, es una palabra compuesta, teos y logos, que es palabra o estudio, o sea, es el estudio de Dios. Y desde que tú entras a las escrituras, desde que tú empiezas a leer un texto bíblico, desde que la palabra de Dios se hace parte de tu día a día, entonces quieras o no, te haces un teólogo. Entonces, logos es palabra, estudio o tratado. Es entonces la palabra teología, podríamos decir que es el estudio de la doctrina de Dios o de la persona, de la obra o la palabra de Dios. Es la madre de las ciencias. La teología es la madre de la ciencia. O sea, en la Edad Media es la reflexión sobre la fe. Cuando hablamos de teología, entonces hablamos sobre la reflexión sobre la fe. Entonces, primer término, teología, palabra o estudio tratado, ¿verdad? ¿De qué? De Dios. Teos y logos. Es la ciencia que estudia, ¿verdad? Me permite estudiar sobre Dios, sobre su palabra, ¿verdad? Es el estudio, es el tratado, entonces el estudio de la doctrina de Dios. Hay otra palabra que es Biblia, Biblia, del griego biblión, biblión, que significa libro, libro. Entonces la Biblia es la palabra de Dios dada en el lenguaje de los hombres y dentro de la historia. Eso lo dijo George Eldon Ladd. La Biblia entonces es la palabra de Dios dada en el lenguaje de los hombres. Eso es realmente cuando hablamos de Biblia. No es una enciclopedia ambulante ni un libro mágico, tiene su propio tema. La Biblia tiene un tema general, la historia de la redención del hombre. Cuando hablamos de redención, hablamos de esa manera en la que Dios ha decidido salvar al hombre, al ser humano. Entonces, hablamos de Biblia, es la palabra de Dios dada en el lenguaje de los hombres y dentro de la historia. Otra palabra que vamos a definir es revelación. Esta es una palabra que utilizamos mucho los evangélicos. Revelación. Dios me reveló. Yo sentí una revelación, tuve una revelación. Ahora, ¿qué significa la palabra revelación? Viene del griego apokaluptein. Apokaluptein, que significa descorrer, descorrer o echar a un lado, ¿verdad? El velo para mostrar algo nuevo. Es como quitar, apokaluptein, es como quitar el velo, ¿verdad? Para mostrar algo nuevo que hasta allí había estado oculto en el pasado. Entonces, ¿qué implica una revelación? Implica realmente que Dios existe, que se nos ha revelado. ¿Qué podemos nosotros, hermanos? Ustedes dirán, no, eso es fácil, hermano. Hay mucha gente con mucho conocimiento, hay mucha gente con mucha sapiencia, hay mucha gente con grandes títulos, hay muchas personas que sabe de todo, que puede hablarte de cualquier tema, que puede hablarte de cualquier cosa, pero no entienden la veracidad de Dios. No comprenden el sacrificio de Cristo, no entienden el tema de la redención, no comprenden lo que es la salvación y la vida eterna. Eso no le cabe en la cabeza a esta gente. Entonces Dios nos ha revelado, Dios nos ha quitado el velo, Dios nos ha mostrado que Él existe, que puede ser conocido y que se comunica con su creación. ¡Wow! Eso es maravilloso, ¿verdad? Hay una revelación general, ¿verdad? Hay una revelación general que es en la que Dios se muestra a través de toda la creación. El salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Wow, y toda la naturaleza, el cielo, las estrellas, la luna, el sol, la tierra, los seres humanos, las plantas, el río, la playa, todo me dice, todo me indica que existe Dios. Esto se llama revelación general. Los indígenas, por ejemplo, pues hablaban del Dios de la lluvia, del Dios sol, del Dios de la cosecha, del Dios, todo eso era la manera
de ellos conocer que había una deidad, un ser supremo, que había un ser todopoderoso que permitía que lloviera, que le daba los alimentos, que le daba el agua, que le otorgaba el sol, la luna, las estrellas. Entonces, aunque los calificamos como politeístas, yo pienso que ellos al Dios único lo miraron en todas las cosas y por eso le llamaban así. Entonces, eso es la manera en la que Dios se revela a los seres humanos de manera general. De ahí que nadie tendrá excusa de decir, yo no conocí a Dios, yo no vi a Dios, yo no entendí a Dios, porque Dios se ha revelado desde la antigüedad a todos los seres humanos a través de la creación o de todo lo que es la naturaleza. También existe la revelación especial, una revelación diferente en la que Dios se ha manifestado o ha quitado el velo o ha permitido que el ser humano le conozca. Pastor, ¿y cuál es esta revelación especial? Bueno, están las escrituras desde la antigüedad, la palabra, ¿verdad? Los escritos, ya a través de los profetas, a través de cada una de las palabras que se escribieron. Están las Sagradas Escrituras y está la autorrevelación. ¿Qué es la autorrevelación? Es la manera en la que Dios mismo se manifiesta y se da a conocer a los seres humanos. ¿Y cómo se llama esa autorrevelación? Se llama Jesús el Cristo. Jesucristo. Entonces es la manera en la que Dios se manifiesta a los hombres, ¿verdad? Entonces hablamos de revelación. Decíamos, dos tipos de manera en la que Dios se revela a los seres humanos. La revelación general a través de la creación o la naturaleza y la revelación especial que es a través de las Sagradas Escrituras. Esto incluye la historia, ¿verdad? Que está en todos los escritos y también está la autorrevelación que es a través de Cristo Jesús. Ya hemos hablado de la palabra teología, hemos hablado de la palabra Biblia, del concepto de revelación. Ahora vamos a hablar del concepto de inspiración. Inspiración. La Biblia es soplada. Entonces hay gente que dice, yo me inspiré e hice un poema o hice una canción. No, usted se iluminó, fue iluminado, porque usted está hablando de algo que ya existe. Si usted en un poema habla de las flores o habla de las madres o habla del cielo, de las estrellas, habla del amor, habla de lo que sea, todo ya todo está hecho. Usted está siendo iluminado. La palabra inspiración es algo que es soplado directamente por el aliento de Dios. Es Dios mismo que te lo está diciendo. Se refiere a la preservación de la revelación de Dios en forma escrita. Esa es las escrituras. La Biblia es la inspiración de Dios. La Biblia es de autoría divina. El Espíritu Santo la inspiró, la preservó y la canonizó, según segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Otros conceptos, decíamos ahorita, de la diferencia de inspiración. Ahora vamos con iluminación. La palabra iluminación teológicamente se refiere al ministerio del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para entender, me permite entender y aceptar la escritura como la verdad de Dios. Eso es iluminación, que yo pueda entender y comprender lo que ya está escrito, lo que ya existe, en este caso las escrituras, ¿verdad? Para entender y aceptarla como la verdad de Dios, según Juan 14, 26, 16, 13 y Primera de Corintios 2 al 14 y la segunda carta de Pedro 1, 19 a 21. ¿Quién es el que me ilumina? ¿Quién es el que trae esta verdad a mi vida? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se muestra. El Espíritu Santo es el agente en la reflexión teológica. ¿Qué dijo Jesús? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Él les va a decir, o sea, les va a iluminar, les va a mostrar, les va a enseñar, ¿verdad? Lo que yo ya dije y dice, y aún cosas mayores porque yo voy al Padre. Entonces, Él inspiró el texto y nos ilumina para que podamos entenderlo. De ahí que el Espíritu Santo
no es un sustituto del espíritu, del estudio bíblico. No es un sustituto, o sea, no es que me va a traer ese rema nuevo, me va a traer esa, no, 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 no. Lo que el Espíritu dice la Biblia, que Él me va a acordar, Él me va a recordar, abre tu boca y yo te la llenaré. La pregunta es, ¿de qué? De lo que estudiaste, de lo que aprendiste, de lo que te enseñaron o de lo que tú escudriñaste. El Espíritu Santo te va a recordar. Él no es un sustituto del estudio de la palabra de Dios. Él está ahí para iluminarte, para darte la sapiencia, el conocimiento y para que tú puedas aceptar la palabra como verdadera, como exacta, como de Dios. Entonces el Espíritu Santo hace que nuestro estudio bíblico sea efectivo. Yo no sé si a ti pasó que cuando no éramos cristianos no entendíamos la palabra. Veíamos el texto, lo leíamos y todo eso, pero no entendíamos. ¿Qué necesitábamos? Al Espíritu Santo, que Él nos iluminara. Entonces ya hablamos de iluminación, que quien interfiere aquí, quien capacita, quien ayuda, quien da la sapiencia, es el Espíritu Santo. Ya hablamos de la inspiración, soplo directamente de Dios, ¿verdad? Y está en las Escrituras, e iluminación, que me permite que yo entienda lo que ya Dios ha dado a través de las Escrituras por la inspiración. Otra palabra que vamos a ver el concepto es de cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión del creyente, del cristiano? La cosmovisión es la forma en que podemos ver a Dios, su palabra, primero, cómo yo veo a Dios, cómo yo veo su palabra, cómo yo veo el mundo y cómo veo a los demás seres humanos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, la cosmovisión es la perspectiva histórica propia desde la cual leemos la realidad que nos circunda. O sea, que está, ¿verdad?, en todo el derredor nuestro. Está condicionada por factores internos y externos. La cosmovisión del cristiano está condicionada por esos factores internos y externos. Y pastor, ¿cuáles son esos factores internos y externos? Y está en las escrituras. Yo debo tener mucho cuidado. Está la cultura y está la personalidad. Entonces, yo debo entender la cosmovisión mía está, ¿verdad?, acondicionada con la cultura y con la personalidad. Otra parte, vamos a ver, es la contextualización. Contextualización es el proceso de transportar, escucha bien, de transportar el mensaje de la escritura de aquel tiempo hasta nuestros días. O sea, hay un proceso, no es dar una historia de Elías, de Eliseo, no, de Josué, de Moisés. No solamente es dar esa historia, es poder transportar ese mensaje a nuestros días sin violentar su sentido original. Sin violentar. Hay gente que está manipulando, está trabajándola, adecuándola. No. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo debo propiciar ahora el mismo impacto que tuvo en los oyentes primarios, o sea, en los primeros oyentes que a quienes le fue dado. Hablamos de contextualización, es nuestro contexto histórico es totalmente distinto al contexto histórico de las escrituras. Y esto a veces nosotros lo malinterpretamos. No. O sea, yo no puedo hoy en día andar en sandalia. O sea, no va, hermanos. Hay muchas cosas que en el contexto histórico, en el tiempo en el que se escribió, no va con el tiempo en el que estamos viviendo. Yo debo respetar el contexto histórico con mis tiempos, hermano. No se trata de imponerle significado a la escritura. O sea, yo estudio el texto, pero yo no voy a imponerle un significado. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo veo. No. Esto es lo que dice las escrituras. Esto es lo que está en las escrituras. Cuando yo quiero imponerle un significado a la escritura, en vez de exégesis, esto es una eisegesis. Una eisegesis. Busque el significado. Diálogo entre las fronteras histórico y contextuales. O sea, hay un diálogo, hay una conversación entre la frontera, entre lo que había allá y lo que hay ahora. O sea, hay una diferencia, hermano, bien grande en cuanto a lo contextual. La contextualización
es el intento de devolverle la frescura a la Biblia aquí y ahora. Devolverle esa frescura a la Biblia aquí y ahora. Entonces la Biblia, vamos a hablar ahora de la Biblia y su trasfondo. La Biblia es el libro más singular en toda la literatura humana, ¿verdad? Y decíamos ahorita que se llama biblión, ¿verdad? Viene de la palabra del griego biblión. Decíamos en clase pasada que fue escrita en aproximadamente 1500 años, en ese lapso de tiempo. Algunos dicen que aproximadamente por 40 autores. Otros dicen que entre 40 y 50 autores, ¿verdad? Recuerden que realmente fueron por aproximadamente 40 autores. Dice aproximadamente porque hay otros que suman, ¿verdad que sí? O aiógrafos, que significa escritos sagrados. Fue escrito en 3 idiomas, ya lo dijimos, ¿verdad? Hebreo y arameo, y en el Antiguo Testamento, y en griego el Nuevo Testamento. También se escribió en 3 continentes, en Asia Menor, Europa y en África, ¿verdad? Entonces tenemos 2 pactos, hay 2 pactos. Está el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento, o que encierra el Nuevo Pacto, ¿verdad? Antiguo Testamento bajo la ley y Nuevo Testamento bajo ya la gracia de Cristo. Entonces cuenta con 66 libros canónicos. Decimos que entre 40 a 50 escritores, porque, voy a aclarar este punto, por ejemplo, hay algunos libros como el Génesis, por ejemplo, como el Génesis. Bueno, el Génesis no, perdón, como el Pentateuco, no el Génesis, como el Pentateuco, que muestra la muerte de Moisés, el Pentateuco, especialmente al final. Entonces Moisés no pudo haber escrito sobre su muerte, lo que trae que alguien más también continuó o dio término a los escritos del Pentateuco, como también otros textos. Por ejemplo, en los Salmos no solamente escribe una sola persona, hay otros que también escriben salmos. Entonces hay muchas maneras de ver esta parte. Entonces, los libros canónicos son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El canon judío, ¿verdad?, que es la ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? Eso es el canon judío. Y hay características de las escrituras. ¿Cuáles son las características? Bueno, la Biblia es inerrante, o sea, no tiene errores. Hablo del original, no hablo de las traducciones, hablamos del original. Número 2, es infalible e inmutable, no hay cambio en ella. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay cambios, hay una unidad en las escrituras. Eso es importante. El contexto cultural es de Oriente, más completativa y es más completativa que reflexiva. O sea, contemplativa que reflexiva. Esa es la escritura. El autor, el Espíritu Santo de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo. ¿Qué es la Biblia? Eldon Ladd dice que es una de las definiciones más simples que se puede dar. Él dice que es la palabra de Dios dada en lenguaje de los hombres y dentro de la historia. Es la palabra de Dios dada en el lenguaje de los hombres, pero dentro de la historia. En esta definición se destacan 3 aspectos que es bueno explicar. Número 1 es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra, no solo contiene la palabra literal de Dios, no solo contiene la palabra, es de inspiración divina. Dios la dio, Dios la sopló, Dios la dijo. Por esto es autoritativa y normativa para todos los hombres y en todos los tiempos. La Biblia no cambia. Dada en lenguaje humano. ¿Qué queremos decir con esto? La Biblia no tiene un lenguaje angelical. Fue escrita en idiomas conocidos y en dialectos comunes y populares. Por esto la Biblia usa lenguaje
antropomórfico o usa un antropomorfismo realmente dentro de la historia. ¿Qué significa eso? Hablábamos ahorita de antropomórfico, y esa palabra ahora se me va, o antropomorfismos, pero ahora a eso en cuanto al lenguaje, en cuanto a la forma en la que se habla. Pero también podemos hablar dentro de la historia, es la revelación intrahistórica, o sea, Cristo se encarnó no solo en un cuerpo humano, además se encarnó en una cultura, en suma, en la historia. ¿Ven?